Buenas tardes a todos. Reciban un saludo, primeramente de parte nuestra, en el nombre de Cristo Jesús, a todos aquellos que han sido convocados y que en este momento están con nosotros participando de este inicio del diplomado de la Universidad Teológica Shalom. Alabado el nombre del Señor. Este diplomado está orientado para todos los creyentes que tienen un amor sincero por las Escrituras y que desean profundizar un poco más su conocimiento en lo que respecta a la apologética cristiana. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña introducción al curso completo del diplomado. Se compone de 5 lecciones. La primera lección que estaremos impartiendo en el día de hoy es la existencia de Dios. Y la pregunta responde: ¿puede ser probada su existencia? Creo en la existencia de Dios y por lo tanto tenemos que tener las habilidades y las herramientas necesarias como creyentes en Cristo Jesús para poder demostrar la existencia de Dios ante aquel que demande señal o que demande tal vez o que requiera tal vez para afianzar su fe en Cristo Jesús alguna evidencia acerca de la existencia de Cristo Jesús. El segundo tema, que es la próxima semana, el próximo lunes, será ¿por qué creo en la Biblia? Veracidad e inspiración de las Escrituras, y sobre todo estaremos tratando el tema de la inerrancia de la palabra de Dios. El tercera unidad es ¿por qué creo en Jesucristo? Y en esta unidad se verán las pruebas de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta estará versando ¿por qué creo en la creación? Y por lo tanto algunos argumentos científicos demostrando la veracidad de la creación desde un punto de vista bíblico y teológico. Y la quinta y última unidad, que será ya el último lunes de este mes de junio, pues sería acerca de cuál es la iglesia verdadera. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, este interesantísimo curso de apologética llega a todos ustedes de manera gratuita, alabado el nombre del Señor, como una aportación de la Universidad Teológica Evangélica Shalom. Saludamos al doctor Henry Reyes, que nos ofrece la oportunidad de poder participar en el mismo y a través de él poder llegar a todos ustedes, amén, con esta certificación de apologética cristiana, un curso bastante interesante que sería de gran utilidad para todo el pueblo de Dios. Antes de entrar al primer tema, vamos a ver una pequeña introducción de lo que es la apologética cristiana. ¿Para qué sirve la apologética? La palabra apología proviene del griego antiguo apología, pero también se pronuncia apología, que significa dar una defensa. Apología generalmente se refiere a un discurso escrito o hablado en defensa o alabanza de a otra persona o también de uno mismo mediante el uso de argumentos lógicos y persuasivos. La apología bíblica surgió en el seno de la iglesia cristiana primitiva como un discurso de defensa para demostrar por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Desde entonces, desde su nacimiento, la apología se hizo una compañera inseparable de la fe cristiana y de la teología evangélica en general. La primera referencia de la apologética la encontramos no en la Biblia, sino en la filosofía griega y específicamente en los escritos de Platón, el cual escribió su famosa Apología de Sócrates. En la antigua Grecia, la apología fue usada por los filósofos y rectores, amén, los cuales eran grandes oradores. La iglesia cristiana primitiva contó con grandes apologistas. Entre ellos podemos mencionar al apóstol Pedro y su discurso en el aposento alto, un excelente discurso con un enfoque totalmente apologético. Esteban, su discurso que se encuentra registrado en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, y el más prominente apologista de ese primer tiempo fue el apóstol Pablo, juntamente con su equipo de colaboradores, entre ellos Silas o Silvano, Timoteo, Apolos, Aquila, que eran grandes oradores, y Priscila, se encuentra también dentro de este grupo. Este grupo y estos apologistas persuadían a griegos y no griegos y a judíos, amén, demostrando que Jesucristo
era el Hijo de Dios. Por lo tanto, recordemos que la palabra apología significa defensa o discurso de defensa. Y así nace la apología cristiana en el seno de la iglesia cristiana primitiva. Hay algunos textos, específicamente dos textos en particular, que quisiéramos compartir con todos ustedes en esta ocasión. El primero se encuentra en 1 Pedro 3:15 y es un fundamento bíblico o un apoyo bíblico acerca de la importancia de la apologética dentro del discurso cristiano. 1 Pedro 3:15 nos dice: está siempre preparado. ¿Para qué cosa? Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y la palabra defensa, para que usted lo comprenda, significa apologian, del griego apologian, o sea, defensa de la verdad que hay en nosotros, y por lo tanto ya el apóstol Pedro estaba utilizando el término de apologética como defensa del evangelio. Igualmente Judas, por los años 70 en adelante, usó el término de apologética y usó una variante de apologética. Judas 1:3 dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos para que contendáis. Y aparece el verbo en griego epagonizomai, que significa contender, lidiar, que es una raíz también de apología, o sea, pelear por la defensa, pelear ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por lo tanto, la palabra apología sí aparece en las Escrituras, y la Biblia nos exhorta a todos nosotros, los creyentes, a defender la verdad del evangelio, porque para eso somos llamados. Lógicamente que la Escritura es nuestra arma principal de defensa. Tanto Cristo como los escritores sagrados del Nuevo Testamento usaron las Escrituras como principal arma de defensa. Cristo, cuando fue tentado en la tentación que aparece en Mateo capítulo 14, nosotros vemos que Cristo confrontó las insinuaciones o confrontó más bien los argumentos que Satanás utilizó para tentarle. Lo confrontó y lo retó, lo derribó, utilizando la apologética, utilizando la palabra de Dios. En 2 Timoteo 2:15 dice la palabra: procurad con diligencia, ¿qué cosa? Presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y agrega que usa bien o que traza bien la palabra de verdad. Y 2 Corintios 10, verso 4 al 5, aparece lo que es la función que debe realizar aquella persona que está llamado a defender la fe cristiana. Aquí dice el apóstol Pablo: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué cosa? Destrucción de fortaleza. ¿Cuáles son las armas de nuestras milicias? Las Escrituras, la palabra de Dios, pero sobre todo nosotros que tenemos el Espíritu Santo del Señor, nuestra mente, nuestra lógica, amén, nuestras experiencias, nuestro testimonio, y mucho más el Espíritu Santo del Señor que nos reviste de poder, son esas armas que el apóstol Pablo está mencionando, y por lo tanto las armas de nuestras milicias no son carnales. Estas armas se encuentran principalmente en la palabra de Dios. Y el versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que un gran apologista cristiano es aquel que derriba los argumentos que se levantan en contra de la verdad. 2 Corintios capítulo 10, verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Alabado el nombre del Señor. La apologética, tenemos que ver la historia de la apologética para poder comprender correctamente cuál es el término. Primeramente pedimos disculpa por una pequeña pausa, amén, que se realizó en este instante debido a fallas técnicas. Ahora continuamos con la historia de la apologética a través de algunos siglos, los hitos importantes, los enfoques importantes que la apologética ha tenido a través de la historia. La apologética del siglo I
era de manera principal un discurso de defensa contra los judíos y los griegos para demostrarle que Jesús era el Cristo y persuadirle sobre todo a creer en Cristo Jesús. En el siglo II, la literatura cristiana era totalmente apologética, dirigida contra paganos y emperadores, los cuales eran hostiles y perseguían a la iglesia de Cristo Jesús. Esta apología hizo que algunos emperadores cesaran de inmediato las persecuciones y que la iglesia tuviese paz por lo menos por algún tiempo. Durante la patrística, que corresponde a los siglos III y IV, la apología fue un discurso de defensa contra las herejías y con la llegada de los defensores que fueron llamados los padres de la iglesia, entre ellos Justino Mártir, Tertuliano, Orígenes, Eusebio de Cesarea, etc., hubo un refinamiento filosófico de la apologética y sus escritos nos llegan hoy en día como grandes discursos apologísticos, amén, que nos hablan acerca de la existencia de Dios y las pruebas lógicas de que Dios es un Dios real. En la Edad Media, la apologética fue dirigida contra los paganos y en ella dominó la apología de Tomás de Aquino, el cual escribió su obra magna que se llamó Summa contra los gentiles, en la cual presentó las bases lógicas de la fe y de la existencia de Dios. En el siglo XVI dominó en cambio la apologética protestante y surgen los grandes apologistas, entre ellos Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio, Guillermo Farel, John Knox y Melanchthon, entre otros. En los siglos XVI al XVIII, la apología crece a otro nivel. Dios levantó otros grandes apologistas, hombres de ciencia como lo fueron René Descartes, Leibniz, Immanuel Kant, etc., los cuales defendieron la fe cristiana de sus grandes archienemigos de esa época, que fueron el racionalismo y la revolución científica. En los siglos XIX y XX, la apologética se hizo una aliada inseparable de la teología denominacional evangélica y de la fe cristiana en general. Ahora entramos al primer tema que nos ha tocado tratar en este día, y es acerca de la existencia de Dios. ¿Existe Dios? ¿Puede ser probada su existencia? Esta preocupación, lógicamente, se da mucho en los debates entre cristianos y ateos. Hay una ilustración que comúnmente se utiliza en estos debates de cristianos y ateos, y es el argumento de la tetera o la cafetera de Russell. Así se llama este argumento. Argumento de la cafetera de Russell. Es un argumento muy usado y por lo tanto consiste en que usted tranquilamente tomando un té, llega alguien y le dice, en el espacio, sabe, hay una tetera que gira alrededor del sol. ¿Qué crees? Lo más seguro es que tu reacción inmediata sea pedirle que te demuestre que existe esa tetera alrededor del sol. Tu amigo te dice que no puede demostrarla porque es tan pequeña que ni siquiera el telescopio más poderoso del mundo podría detectarla. Lo que tú dices parece, lo que tu amigo te dice parece una locura, pero no tienes prueba para demostrarle que no existe tal tetera y que él está equivocado. Y aunque él esté convencido, tampoco tiene pruebas físicas para demostrarte que sí existe. Y aparentemente con este argumento quieren neutralizarnos para que nosotros no entremos en el tema de la discusión si existe o no existe Dios. ¿Cómo debatirlo? Simplemente usando razonamiento lógico y presentando los argumentos correspondientes. Por ejemplo, podríamos preguntarle ¿cómo llegó esa cafetera al espacio? ¿Qué la impulsa para que esté moviéndose alrededor del sol? ¿Por qué su metal no se funde? Y lógicamente podremos documentarnos a través de la ciencia para que su amigo que le presentó este argumento, tal vez de la tetera, pueda lógicamente comprender su razonamiento no tiene lógica y es un poquito incongruente. Muchas veces se nos preguntan si existe Dios, y si Dios existe, la pregunta sería ¿quién es el Padre de Dios? ¿Quién lo creó a Dios? Lógicamente, para nosotros Dios es un ser increado, pero a veces es difícil explicarle a aquel inconverso que Dios no fue creado por nadie, que Dios es un ser que existe en sí mismo. Y muchas veces, hablando con algunas personas que quieren tentarnos,
amén, simplemente nos dicen cuál fue primero, el huevo o la gallina. La pregunta, si nos vamos a las escrituras, fácilmente está el desenlace, que cuál es primero, porque Dios no creó huevo, Dios creó los animales, amén, y los creó en estado adulto. Cuando veamos el tema de la creación, veremos que es así, a tal manera en estado adulto capaz de reproducirse en ese momento que fue creado. Los árboles con sus semillas en él, y también igualmente fueron creados todos los animales. Por lo tanto, simplemente tenemos que usar la lógica y apoyarnos en las escrituras para cualquier cuestión o asunto que se nos pregunte acerca de la fe cristiana. Por lo tanto, ¿podemos hablar de la existencia de Dios? ¿Podemos discutir y demostrar que Dios existe? Categóricamente sí. Algunos creyentes afirman que la Biblia no presenta argumentos específicos de la existencia de Dios. Y esto lo he leído en algunos libros que me dicen la Biblia no presenta argumentos específicos de que Dios existe. Y para nosotros esto es completamente falso. Porque la Biblia es que nos hablan de Dios. La Biblia es que revela a Dios. La Biblia es la revelación especial de Dios y Dios se da a conocer a través de las Escrituras. Por eso algunos piensan que la Biblia es contraria a las pruebas racionales de la existencia de Dios. Y muy por el contrario, en la Biblia encontramos a un Dios que se introduce en el mundo, un mundo pagano, politeísta, y llama a un pueblo para servirle, es decir, a Israel, y confronta luego a ese pueblo y le dice, probadme ahora, gustad, ved que yo soy Dios y que fuera de mí no hay Dios. En la Biblia vemos a hombres como Moisés, que confrontó las deidades del faraón, hombre como Josué, quien presentó a Dios por encima de las deidades cananeas y llamó a la nación judía a servirle a Dios. Hombres como Elías, que retó a los profetas de Baales y le demostró que Jehová es Dios. Y por lo tanto, la Biblia no es contraria a las pruebas racionales de la existencia de Dios. Dentro de la fe cristiana, teólogos, filósofos y hombres de ciencia han distinguido dos formas en que Dios se revela al hombre y por lo tanto dos vías para demostrar la existencia de Dios. La primera vía mediante una revelación general que se encuentra en la naturaleza, es decir, por medio de las cosas creadas, tal como lo plantea el Salmo 8, versos 3 y 4 y el Salmo 19. De aquí surgen todas las pruebas o argumentos que comúnmente podemos llamar argumentos cosmológicos, es decir, de cosmo del universo. Por lo cual Pablo declaró en Romanos capítulo 1, versos 18 al 20, porque las cosas invisibles de él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. La segunda vía de demostrar la existencia de Dios es mediante una revelación especial que surge de la inspiración, que surge de la escritura, que lo vemos en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 en adelante y 2 de Pedro 1:20. Y se considera que la escritura es la palabra infalible de Dios. Esta revelación sirve de guía o fundamento para los argumentos lógicos, que también podemos llamar argumentos ontológicos, porque se refieren a la naturaleza misma de Dios. Para hombres como Tomás de Aquino, el cual vivió en el siglo III, amén, de la era cristiana, la existencia de Dios debe y puede ser demostrada. Tomás de Aquino, por lo tanto, presentó dos demostraciones acerca de la existencia de Dios, o dos vías de demostraciones acerca de la existencia de Dios. Igualmente, primero, una demostración que se basa en la causa, que él llamó en latín propter quid. Propter quid significa debido a que. Amén. Entonces es tal cosa. La existencia de Dios, por esta demostración, por esta vía, puede demostrarse por las cosas que existen. Y estas pruebas, amén, las pruebas cosmológicas pretenden demostrar que Dios existe a través de las cosas que él ha creado. Por eso se llama propter quid. La demostración, la segunda vía que Tomás de Aquino señaló, es la demonstration quae. Demonstration quae significa como Dios existe, entonces él
se manifiesta de tal o cual forma. La existencia de Dios puede ser demostrada por los efectos o las cualidades que se conocen de él. Y estas pruebas se conocen como pruebas ontológicas. Y la ontología es la ciencia que nos habla del ser, que nos habla de la existencia. Y por lo tanto, por lo menos tenemos ahora dos tipos de pruebas. Amén. Las pruebas basadas, amén, en lo que Dios ha creado, que son cosmológicas, y las pruebas basadas en la esencia o la naturaleza misma de Dios, que son pruebas ontológicas. ¿Con qué propósito debe un creyente probar la existencia de Dios? ¿Cuál es el valor? Hay tres puntos en esta afirmación. Lo primero es conducir a Dios a aquellas personas que le buscan sinceramente, que por alguna razón su fe ha sido oscurecida y quieren creer. Segundo, fortalecer la fe de las que ya creen. Estudiamos las pruebas de la existencia de Dios no porque haya duda, sino para crecer, sino también para que nuestra fe sea fortalecida, nuestra fe sea aumentada. Y tercero, estudiamos las pruebas lógicas de la existencia de Dios para refutar a aquellos que niegan su existencia. Y esta es una de las razones mayores por la cual existe lo que es la apologética. Existe Dios. Vamos a ver, por lo tanto, lo hemos hablado, que hay dos tipos de vía. La vía del cosmos o de la creación para probar que Dios existe, y la vía también del ser o la esencia. La vía del cosmos son pruebas cosmológicas y la vía de la esencia son pruebas ontológicas, ya que la ontología es la ciencia filosófica que nos habla del discurso del ser. Comencemos, por lo tanto, con la primera vía, que son los argumentos cosmológicos. Y en estos argumentos cosmológicos se han presentado unas 6 pruebas, amén, acerca de la existencia de Dios. El argumento cosmológico busca probar que si algo existe, se debe a la existencia de Dios. Representa los primeros argumentos o pruebas racionales de la existencia de Dios que encontramos en la Biblia, y planteada también por teólogos, filósofos y hombres de ciencia. Hoy en día, como le mencioné, existen 6 argumentos cosmológicos principales, los cuales son, número 1, si lo quieren apuntar, pueden hacerlo, el argumento de Tomás de Aquino. Número 2, el argumento de Leibniz. Se está numerando por los autores de este argumento. Argumento de Tomás de Aquino, argumento de Leibniz, argumento de Kalam, argumento del diseño o teoría del diseño, la teoría de la información y la teoría de la complejidad irreductible. Amén. Lamento que muchos términos sean un poquito complicados, amén, pero estamos hablando también de que tenemos que llegar a un público que posiblemente tiene información y esa información no es correcta, que sean estudiantes universitarios, estudiantes del bachillerato o estudiantes de la high school, y hace falta llegar a ello en el mismo nivel que ellos se están desenvolviendo, y por lo tanto nosotros como hombres de Dios tenemos que documentarnos correctamente acerca de la existencia de estas pruebas de la existencia de Dios. El primer argumento que le mencioné es de Tomás de Aquino, y por ser Tomás de Aquino se llama argumento tomista de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino expuso 4 argumentos cosmológicos, y vamos a comenzar con los primeros 3 argumentos que Tomás de Aquino expuso. El primer argumento de Tomás de Aquino es la prueba del movimiento, la prueba de que Dios existe. Yo sé que todos están enfocados, amén, de cuáles son las pruebas que podemos presentar que Dios existe. Y ya en el siglo III, Tomás de Aquino, un teólogo universal, nos presenta la primera prueba, una prueba cosmológica llamada la prueba del movimiento. ¿En qué consiste esta prueba? Todo lo que se mueve es movido por otro, afirmó Tomás de Aquino, y de manera sucesiva se prolonga así indefinidamente. Está aludiendo a la ley de la causa y el efecto. Por lo tanto, la materia, el universo, el tiempo, el hombre, etcétera, son efectos y como tal responden a una causa. Es decir, su existencia no es indefinida, eterna, sino que tiene necesariamente un principio. Y en esta prueba del movimiento, amén, Tomás de Aquino concluye, por lo tanto, Dios es el primer motor
de todo lo que existe. Amén. Él es que hizo andar todo lo que existe. Y esta es la prueba del movimiento que Tomás de Aquino nos está presentando. Tal vez, amén, es la ley de la causa y el efecto. El segundo argumento de Tomás de Aquino es el argumento de lo contingente. Y aprendamos esta palabra, que es contingente. Todo lo que existe es contingente, afirma Tomás de Aquino. La palabra contingente significa es creado, que pudo o no pudo haber existido. Todo lo que existe debe su existencia a otra causa. No hay nada que pueda ser origen o causa de sí mismo. Por lo tanto, Dios es la primera causa de todo lo que existe. Podemos ver, por ejemplo, que nosotros somos producto de nuestro padre de nuestros abuelos, y así en el pasado podemos irlo indefinidamente hasta llegar al primer hombre y nos preguntamos, ¿y de dónde vino esa primera criatura, ese primer hombre? Entonces Dios, ese es el primer motor. El tiempo, amén, hoy tenemos una hora, un minuto, pero vamos atrás en el tiempo hasta que llegamos al minuto cero y nos preguntamos, ¿y cómo nació el tiempo? ¿Quién creó el tiempo? La materia que evoluciona, pero vamos en el pasado hasta el inicio mismo en la materia, cuando la materia no existía, y nos preguntamos, ¿quién creó la materia? Porque todo cuanto existe en el universo es contingente, y por lo tanto, si es contingente, tuvo una causa, un origen, y por lo tanto Dios es la primera causa de todo lo que existe. Hebreo 11:3 declara, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y Génesis 1:1 leemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también tenemos que explicarlo en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 al 3. Dice la palabra, en el principio era el verbo. Y esta palabra, era el verbo, significa en el principio, amén. ¿Qué usted interpreta? En el principio solo existía Dios. Por lo tanto, significa, era el verbo, no había más nada. Ese es el primer momento en el universo donde absolutamente nada existía, y que a partir de ese momento comienza a existir la materia. Amén. Y el verbo era Dios, significa que tenía el poder de crear. Todas las cosas por él fueron hechas. Tenía también la voluntad de crear. Y sin él, nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Por lo tanto, como Tomás de Aquino lo afirma, Dios es la primera causa o la causa primera o primogenia de todo cuanto existe. Así como es el primer motor que echó a andar todo cuanto se mueve según la prueba del movimiento, en la prueba de la contingente podemos mostrar todo lo que existe en el universo es contingente. Y eso no es teología, eso es ciencia. Contingente significa que es perecedero, que, amén, que es afectado por el tiempo, que pasa proceso de tiempo, y por lo tanto, si todo el universo es contingente, tuvo que haber un primer origen de todas esas cosas, y ese primer origen, esa primera causa, es necesariamente Dios, según expresa Tomás de Aquino en el siglo XIII de la era cristiana. Luego viene Tomás de Aquino y presenta el argumento de lo necesario. Y él dice, todos los seres y todas las cosas que hay en el universo son solo posibilidades. O sea, todo lo que existe es puramente posible. Pudo o no pudo haber existido. Tal vez nosotros pudimos haber nacido. O tal vez, amén, o tal vez el mundo pudo o no pudo haber existido. Es una posibilidad, pero no es necesario. Pero Dios es necesario, pues no es una mera posibilidad, sino que Dios es la única realidad que puede comprobarse. Lo que significa que si Dios no existiera, nada pudo haber llegado a existir. Y el cuarto argumento de Tomás de Aquino, basado en el diseño universo, lo veremos más adelante. Y seguimos mirando cuáles son otros argumentos acerca de la existencia de Dios que se han presentado a lo largo de la historia cristiana. Este argumento que sigue se llama argumento leibniziano, de Leibniz. Obedece al filósofo Gunther Leibniz del 1646 a 1716,
quien expuso los siguientes argumentos, un poquito filosófico, pero es necesario que lo comprendamos. Leibniz afirmó: todo lo que existe tiene una razón que está fuera de sí mismo y que es previa a su existencia. Por lo tanto, si yo existo, la razón de mi existencia es previa a mi existencia, a mi nacimiento. Porque si yo vengo de mis padres existieron primero que yo. Es lo que está afirmando. Y segundo, no solamente es previa a mi existencia, sino que está fuera de mí mismo. No está dentro de mí mi existencia, porque yo no me produje a mí mismo, sino que otro me creó. Y este es el primer planteamiento de Leibniz. Todo lo que existe tiene una razón que está fuera de sí mismo y que es previa a su existencia. Y por lo tanto, la materia, el universo, el tiempo, el hombre, etcétera, todo debe su existencia a otra causa. Y esa causa es previa a ellos. Y esa causa está fuera de ellos. Es un primer planteamiento filosófico de Leibniz, amén, pero también tiene un carácter eminentemente científico. El segundo punto que plantea Leibniz es: de modo que no puede haber una sucesión infinita de causas, tampoco hay una sucesión infinita de razones. Hay un origen, un principio, un punto en que todo comenzó y que todo inició. Por lo tanto, nada es eterno, ni la materia, ni el universo, ni el tiempo, ni el hombre, porque no podemos, amén, haber infinitas razones atrás. Y número 3, por lo tanto, el universo mismo no puede ofrecer una explicación suficiente para el estado actual de las cosas ni para su existencia. Si estudiamos el universo, podremos llegar a entender qué es el universo y tal vez podamos llegar a entender cómo funciona el universo, pero el universo mismo no puede explicar cómo fue creado, no puede explicar cuál es su origen. Esa razón de la existencia del universo no se encuentra en el universo, ni está en el universo, porque está fuera del universo y existe mucho antes que el universo. Y por lo tanto, muchos hombres de ciencia que quieren indagar acerca de cuál es el origen del cosmos, el origen del mundo, y lo están buscando en el mundo, cuando la razón de su existencia está fuera de él y la razón de su existencia es anterior a la existencia misma del cosmos. El punto 4 es: la única razón suficiente debe encontrarse fuera del universo, en un ser cuya existencia se explique por sí mismo y sea necesaria. Y por lo tanto, aquí Leibniz nos afirma dos cosas muy importantes. Primero, Dios no es contingente. La palabra contingente significa creado, o algo que pudo o no pudo haber existido. Nosotros pudimos o no pudimos haber existido, la materia pudo, un vehículo pudo haber sido creado o no pudo haber sido creado, amén, o tal vez existe una posibilidad de que algo existiera, pero por lo tanto Dios no es contingente. Él existe por sí mismo y su existencia no se debe a ninguna causa. Y por eso es que en Éxodo capítulo 3, verso 14, Dios se revela como el gran yo soy. Yo soy el que soy, que significa yo existo en mí mismo. Mi existencia se debe a mí. Soy un ser increado, soy un ser eterno y por lo tanto no estoy entre las normas o puedo ser medido o contenido por las normas que puedan explicar el universo o la creación que ha salido de mis manos. Por lo tanto, Leibniz, recontemos, plantea dos cosas. Dios no es contingente. Amén. Significa no es un ser creado, existe por sí mismo. Y además Dios es necesario. No es una mera posibilidad, sino que Dios es la única realidad. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, como declara el apóstol Juan en Juan 1:3. Y ese es el argumento que presenta Leibniz acerca de la existencia de Dios. Un tercer argumento es presentado, amén, por un hombre de nombre William Great en 1979 en su libro Argumento Cosmológico de Kalam. Y la palabra Kalam
Es una palabra árabe que significa conversación o discurso. Plantea la posibilidad de una regresión infinita en el tiempo para nosotros ver el origen o la existencia de todas las cosas, y nos habla de que en el mundo existen dos tipos de infinito. Así que el argumento de Karam presenta que hay infinitos potenciales o que son infinitos relativos, y hay infinitos reales que son absolutos y concretos. Plantea que los infinitos reales no pueden existir en el mundo físico, que esto es imposible. Por ejemplo, un conjunto de números que pueda crecer incesantemente agregándole otros números, pero sin importar cuántos elementos agreguemos, jamás llegará a contener todos los números, ni a convertirse tampoco en un infinito real, porque está aceptando más número y se le va agregando número, y por lo tanto no es infinito, solamente es un finito potencial o un infinito relativo. Una colección de discos compacta que se le pueda agregar más discos, entonces no es infinita. Una colección de canciones no puede ser infinita. Una colección de libros tampoco puede ser infinito, amén, porque los infinitos reales no pueden existir en el mundo físico, ya que el mundo físico tampoco es infinito. Eso plantea el argumento de Kalam. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Después que Kalam plantea ese primer ejemplo y nos presenta que los infinitos reales no pueden existir en el universo, en este mundo físico, entonces plantea lo siguiente. Número uno, el tiempo no puede ser infinito. Amén. Como planteaban los griegos que la materia y el tiempo eran infinito, eso desmiente ese planteamiento de los griegos y también el planteamiento científico del materialismo, que nos dice que el universo prácticamente, o la materia prácticamente siempre ha existido, al menos se decía anteriormente. Ahora se está buscando el elemento de Dios, o se está buscando cuál es la sustancia de Dios, el primer átomo, ese primer átomo que adquirió volumen, que adquirió fuerza y se convirtió en materia, y aún la ciencia no descubre ese primer átomo. El tiempo no puede ser infinito, plantea Kalam. No es posible agregarle más a algo que ya es infinito. Años, días, horas, minutos, segundos. El tiempo se mueve en líneas rectas hacia adelante, hacia el futuro. Existe una hora. Hablamos de un mañana. El tiempo se le va agregando horas, días, años, y por lo tanto el tiempo no es infinito. Y si retrocedemos sucesivamente en el tiempo, vamos a descubrir que el tiempo mismo tuvo un comienzo. Y es claro que el tiempo no pudo ser causa y origen de su propia existencia. Y si el tiempo tuvo un origen, hubo alguien que lo inició. Amén. Y ese alguien, ese primer motor que inició el tiempo, amén, esa primera causa es Dios. El tiempo llegó a existir con la creación del universo, ya que el tiempo solo existe en la dimensión física. La ciencia afirma, no hay espacio ni tiempo fuera de los límites del universo. Por lo tanto, Génesis 1:1 encontramos cuál es el origen del tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comenzó a existir la materia. Ahí comenzó a existir el tiempo. Amén. Y ahí está el primer motor, que es Dios, el cual echó a andar todas las demás cosas que existen en el universo. Pero también, no solamente el tiempo no es eterno, sino que plantea el argumento de Kalam que el universo tuvo una causa. No existe un efecto que no haya sido causado. Todo el mundo físico tiene una causa. El ser humano es un efecto de un proceso biológico que comenzó con sus padres, luego con sus abuelos y así sucesivamente hasta llegar a la primera pareja humana. El universo es también un efecto causado por causas previas a su existencia y que están fuera de él. Y por lo tanto, el universo tuvo un comienzo, fue causado, fue creado por aquel que es el principio de todas las cosas, aquel que es Dios, plantea el argumento de Kalam. ¿Quién es Dios? Vamos a resumir el argumento de Kalam, amén, de la siguiente forma. La causa primera
tiene que reunir las siguientes condiciones. Esa causa primera, ese primer motor que es Dios, debe necesariamente reunir las siguientes condiciones para ser capaz de crear todo cuanto existe. Y enfoquémonos aquí en quién es Dios. Número uno, Dios debe ser necesario. Significa no una mera posibilidad, sino lo único que es real, lo cual es inmutable y eterno. Dios es necesario. Dios debe ser increado, significa no contingente. El universo físico que nos rodea es contingente, está compuesto por materia. La materia se degrada y por lo tanto la materia es creada. Pero ese Dios debe ser increado, no contingente, cuya existencia no dependa de otros, sino de sí mismo. Número 3, Dios debe ser personal. Pues si es impersonal, entonces estaría entre los límites del universo del mundo físico. Y por lo tanto sería creado. Y al ser creado sería contingente. Número 4, Dios debe ser trascendente. No puede ser parte del universo, sino que debe estar fuera del universo. Debe ser superior al universo. Amén. Al universo que él mismo ha creado. Número 5, Dios debe ser infinito. Su existencia es anterior al universo. Por lo tanto, debe haber existido siempre. Y número 6, Dios debe tener el poder de crear, ya que el mundo físico y la materia no existía. Y no solamente el poder de crear. Número 7, Dios debe tener la intención de crear. Y este argumento de Callan es precioso porque está presentando un gran resumen acerca de lo que debe ser Dios. Amén. Vamos a recontarlo otra vez de nuevo. Según el argumento de Callan, la causa primera o primer motor de todas las cosas debe reunir las siguientes características. ¿Cuáles son estas? Número 1, Dios debe ser necesario. ¿Qué significa para usted la palabra necesario? Amén. Necesario significa que no es una mera posibilidad, sino que Dios es lo único real, lo cual es inmutable y eterno. Necesario significa que no es una posibilidad, que pudo o no pudo haber existido, sino que es real, que lo único verdadero y real es Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros, amén, somos contingentes, nosotros no somos necesarios. Amén. Pero Dios es necesario. Eso es lo que está hablando. Dios debe ser increado. O sea, no contingente. Yo soy contingente en el sentido de que soy un ser humano creado, amén, nacido de mi padre y por lo tanto pude o no pude haber nacido. Y eso se llama contingencia. Pero Dios no es contingente. Amén. Su existencia no depende de otro. No tuvo padres. Amén. No tuvo un diseñador que lo hiciera. No tuvo algo que lo originara. Simplemente es un ser increado. Y por lo tanto, Dios no es contingente. Número 3, es un ser personal. Porque si fuera impersonal, entonces formara parte del universo y fuese creado como se creó el universo y por lo tanto fuera también contingente. Amén. Dios es trascendente porque está por encima del universo, está fuera del universo y es más grande que el universo. Dios es infinito porque existe previo al universo. Mucho antes que el universo existiera, ya existía Dios según estos argumentos que hasta ahora le hemos presentado. Este argumento se resume en 2 puntos más. Dios debe tener el poder de crear, porque el mundo físico ni la materia existían y por lo tanto tiene que tener ese poder creador. Y último, número 7, Dios debe tener la intención de crear, porque nada se creó por accidente o por casualidad, sino que todo está encaminado hacia un propósito. Esta fue la teoría de Callan. Ya vimos, amén, la teoría de Tomás de Aquino, amén, y vimos también otras teorías. Ahora vamos a ver la teoría del diseño. Cada teoría se complica un poquito más y tenemos que tener más atención, amén, porque tal vez esto pueda ser profundo para algunos,
pero sin embargo es sencillo y fácilmente podemos comprenderlo. La existencia de Dios, la teoría del diseño, el que recordemos que Tomás de Aquino presentó la teoría del movimiento, la teoría de la contingencia, amén, y también le presentó la teoría de lo necesario, presentó Aquino. Ahora Tomás de Aquino presenta la teoría del argumento o del diseño. En esta cuarta teoría, Tomás de Aquino, él plantea que existe un orden evidente en el universo, un diseño que nos habla de un propósito y de un equilibrio perfecto en cada elemento. De esta forma, el universo da evidencia de la existencia de un Dios, el cual creó todas las cosas con un propósito, un Dios personal, un Dios inteligente que dirige todas las cosas hacia su fin natural. Por lo tanto, si existe el universo, existe un gran diseñador, presenta Tomás de Aquino. Y si existe, amén, existe un Dios, un arquitecto supremo que hizo todas las cosas con sabiduría y con inteligencia, presenta Tomás de Aquino. Por eso vemos en el Salmo 8, versos 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna es estrella que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visite? O como da testimonio el Salmo 19, verso 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, o sea, no es con palabra, porque estamos hablando de una revelación, amén, de a través de la naturaleza, la revelación natural de Dios. Y por lo tanto estamos presentando los argumentos cosmológicos de la existencia de Dios. No hay lenguaje, no hay palabra, ni es oída su voz. Y por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, porque Dios es inmanente, porque está con su creación, pero sobre todo Dios es trascendente, porque está muy por encima de su creación. En este argumento, el argumento del diseño es reforzado con una analogía. Dice la siguiente forma: si caminando por un bosque encuentras un reloj, ¿qué es lo primero que usted pensaría? ¿Pensaría que una combinación de factores aleatorios a lo largo del tiempo dieron como resultado la formación del reloj y que luego este brotó de la tierra? ¿Pensaría que pequeños trozos de metales se fueron formando al azar y que luego se combinaron unos con otros con el paso del tiempo sin un propósito aparente? No, no pensarías esto. Lo primero que pensaría es que ese reloj se le cayó a alguien y por lo tanto ese reloj fue creado por un ser inteligente, por un gran relojero, amén, y que nunca jamás pudo hacer producto de la naturaleza o del azar a pesar de que el tiempo transcurriera por él. Esta teoría, la teoría del diseño, también es apoyada con argumentos científicos. Los científicos admiran la precisión de nuestro universo para generar y mantener la vida. Y esto ha conducido a muchos a comentar que el universo parece planeado por un ser inteligente. Mientras más inteligente es usted, mientras más estudia la ciencia, más cuenta se va a dar de la existencia de Dios. El mundo debe estar sabiamente diseñado para que exista vida. La temperatura debe ser compatible con la vida. La distancia de la Tierra y el Sol debe ser compatible. La velocidad de rotación, la velocidad, amén, de traslación de la Tierra, la composición de la atmósfera. Todo esto debe estar en perfecto equilibrio para que la vida pueda surgir en el planeta. Realmente, la sabiduría de Dios se ve en que Él ha realizado una obra perfecta en el universo, y el universo cuenta la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos, como clamó el salmista. Por lo tanto, tanto el diseño como la belleza son evidentes en el universo. Pero el diseño y la belleza implican la presencia de un gran diseñador, de un gran ingeniero, por lo cual el universo es la obra de un diseñador supremo, inteligente, tanto como para dar cuenta y razón de todo lo que él ha realizado y lo que ha hecho. ¿Existe Dios? Quinta teoría cosmológica,
la teoría de la información. ¿Qué plantea la teoría de información? La información supone un acto de comunicación inteligente entre seres inteligentes, porque de lo contrario no hay comunicación. Es el punto número uno. Las reglas del lenguaje se establecieron antes de que el hombre pudiera existir. El lenguaje es una complejidad no específica. Los signos, los sonidos tienen un propósito, son producidos de una manera intencional por el hombre, de tal forma que cada letra representa un sonido y los grupos de estos sonidos representan ideas a través de las cuales nosotros nos expresamos y expresamos lo que sentimos y expresamos lo que pensamos. Por lo tanto, amén, la comunicación es un acto entre seres inteligentes. Si colocamos, este es un ejemplo, si colocamos 1000 monos con 1000 máquinas de escribir y lo ponemos a escribir, jamás producirían al azar o de forma aleatoria una obra literaria como la de Hamlet, como la de Homero, o como la de Cervantes. Eso es imposible, que aunque usted coge no solamente 1000, 1.000.000 de monos escribiendo con máquina de escribir, jamás producirían, ni reproducirían ni siquiera un salmo de la Biblia. Amén. Ni un versículo de la Biblia escribirían de forma inteligible. Por lo tanto, la comunicación es un acto entre seres inteligentes. Número 2. El descubrimiento del código genético hizo posible que los científicos descubrieran cómo la información almacenada en un gen concreto se traducía en determinadas secuencias de aminoácidos. Esas secuencias de aminoácidos contenían información. Nuestras células todas están cargadas de esa información genética, y todo esto supone de un ser inteligente que cargó esa información en nuestro ADN. Amén, en nuestra especie, y cada especie tiene una información distinta, y cada ser humano, la información de su ADN es completamente distinta. Nuestro ADN, nuestro código genético, amén, supone por lo tanto la existencia de Dios. Esta información señala un propósito, de modo alguno pudo ser al azar. Esta información genética no es algo aleatorio, no es al azar, no es por pura casualidad que se formó en el transcurso de largos procesos en el tiempo. Hubo alguien que diseñó nuestro código genético, que puso esa información en cada una de nuestras células. Alabado el nombre del Señor. Ese es Dios. Por ejemplo, de una célula. Al observar la naturaleza, aún en su expresión más pequeña, como es la célula, vemos en ella precisión y finalidad. Las células dicen que tiene un núcleo. Amén. La célula tiene también nucleolo. Las células tienen lisoma, flagelos, y tiene un sinnúmero de partes. Amén. Que parece un sistema. Usted toma una foto de la célula humana y va a encontrar cuántos organismos y cuántos órganos funcionales, amén, tiene la célula en su interior. Por lo tanto, descubrimos que existe una mente superior detrás de todo esto. Amén. De cada célula existe una mente superior que creó cada célula con capacidad de reproducirse y de tener una función específica dentro de nosotros. Tenemos también otro ejemplo, el ojo humano, la máquina perfecta que es el ojo humano. El ojo humano posee más de 40 componentes diferentes. Hay muchas variedades de ojos en la naturaleza, pero no existe una cadena evolutiva de esta máquina perfecta. No hay cadena evolutiva. Amén. Pero si el ojo se formara solo, ¿cómo se comunicaría con el cerebro? ¿Con qué parte del cerebro se comunicaría el ojo? ¿Y cómo desarrollaría un lenguaje para comunicarse con el cerebro? Y ese lenguaje para comunicarse con el cerebro se llama compatibilidad. Y cuando a usted le trasplanta un órgano de otra persona, tiene ya una información que es de otra persona. Y cuando se lo ponen a usted, su cuerpo lo rechaza porque no tienen el mismo lenguaje, no hablan el mismo código. Y tienen que ponerle, por lo tanto, medicamento para que su cuerpo no reconozca ese órgano y no lo esté rechazando. Amén. Hasta tanto el organismo se acostumbre a ese órgano y no lo rechace como un extraño.
Por lo tanto, en cada parte de nuestro ser hay un código genético, una información que solamente nuestros propios genes lo identifica, un lenguaje que solamente usted, su cuerpo, lo tiene. Y ese lenguaje no es por casualidad. Ese lenguaje lo puso Dios ahí. Y esa es la teoría de la información. El ADN de cada ser humano nos habla de la existencia de un gran Dios que puso esa información, ese código genético en cada ser humano. Y no solamente en cada ser humano, sino que definió cada especie que existe en el mundo. Y luego está la teoría de la complejidad irreductible. Y la complejidad irreductible, ¿qué significa esto? Es que algunas cosas son tan simples como sea posible y aún así, en esa simplicidad, funcionan como un aparato. Ejemplo, el flagelo bacteriano. ¡Wow! Algo diminuto, una partícula que apenas puede verse. Amén. Y todas estas cosas debieron ser creadas, no pudieron evolucionar de la nada. A pesar de la simplicidad, sabemos que la simplicidad tiene una complejidad irreductiblemente compleja. El flagelo bacteriano, pues hasta los sistemas biológicos más simples en el universo son irreductiblemente complejos. Y eso no es por azar. Eso me habla de un gran Dios que creó todas esas cosas que están dentro de nosotros mismos. Y estos fueron los argumentos cosmológicos. Y hablamos que fueron 6 tipos de argumentos cosmológicos. Y es posible que ya usted esté un poquito cansado de tanto argumento cosmológico, pero no se vaya, porque ahora faltan los argumentos ontológicos. A veces hablamos un poquito filosófico, pero es necesario porque es el lenguaje que hablan los universitarios, que hablan los jóvenes, amén, y que hablan los hombres de ciencia, y por lo tanto nosotros también tenemos que comenzar a hablar ese tipo de lenguaje para probarle a aquel que no cree la existencia de un Dios todopoderoso. Tenemos que saber de genética, tenemos que saber de anatomía, tenemos que saber de antropología, de cada cosa un poco, de leyes cosmológicas, amén. Tenemos que saber esto para poder contender con estas personas, amén. Y por eso, por lo tanto, es que se nos dice que el creyente debe buscar una cultura general lo más profunda posible para poder conversar en cualquier tema y en cualquier área de manera lógica y ordenada y poder dar respuestas satisfactorias de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y recuerde, Dios nos usa de acuerdo a nuestra capacidad. Mientras usted más se instruye, Dios lo usará más en esa área, porque así es que obra el Señor Dios Todopoderoso. Los argumentos ontológicos. Dijimos al principio que habían 2 tipos de argumentos. Argumentos cosmológicos, aquellos que pretenden demostrar que las cosas creadas, amén, dan evidencia de la existencia de Dios. Ahora, la otra parte son los argumentos ontológicos. ¿Cuáles son estos? Los autores han planteado varios argumentos relacionados con el ser o la esencia. Y porque se relaciona con el ser o la esencia, amén, y la rama de la filosofía que estudia el ser o la esencia se llama ontología, entonces por esta razón estos argumentos se le llaman argumentos ontológicos. ¿Cuáles son los argumentos ontológicos que más se han presentado con respecto a la existencia de Dios? 5 argumentos ontológicos. El argumento ontológico de Anselmo, un teólogo de la Edad Media, argumento de la conciencia universal, argumento ontológico de René Descartes, el padre de la sociología moderna, que también fue un creyente, argumento moral y el argumento histórico. Estos son los 5 argumentos ontológicos principales que se han usado a través de la historia para demostrar la existencia de Dios. Comenzamos con el primero, que es el argumento ontológico de Anselmo, y lo hemos ordenado de acuerdo a su complejidad, de lo más sencillo a lo más complicado, para que así podamos ir creciendo gradualmente o adentrar nuestra mente en estos argumentos que se están presentando. Anselmo de Canterbury nació en el 1033 y murió en el 1109 y fue uno de los grandes apologistas
de la Edad Media. Hizo un intento de armonizar la razón y la revelación, es decir, la ciencia con las escrituras. El argumento ontológico de Anselmo se expresa de la siguiente manera. La fe nos da, ante todo, convicción de que Dios existe, plantea Anselmo. Anselmo afirma que la fe es anterior a la razón. Y por eso dice en latín, fides quaeri intellectum. Fides quaeri intellectum, que significa, ya que siempre el hombre ha sentido la necesidad de demostrar lo que cree. O sea, la fe es anterior al intelecto. Fides quaerit intellectum. La fe es anterior al intelecto. Tomás de Aquino también afirmó que la fe ayuda a la razón. Y eso es lo que afirma Anselmo. Al igual que Anselmo, Tomás de Aquino, Leibniz también consideran que el hombre siente una atracción interior al sumo bien y que es sentido de lo divino que está en el hombre, amén, que resalta lo innato en el hombre, nos lleva a conocer la existencia de Dios. Y por lo tanto, si ese sentimiento interno, innato, que está entre nosotros, nos lleva a conocer la existencia de Dios, entonces, por lo tanto, se llama un argumento ontológico, porque en todo ser humano existe un sentimiento, una fe innata hacia Dios, una creencia innata hacia Dios que nos lleva a conocer a Dios. Eso planteó Anselmo. Después del argumento de Anselmo, amén, está el argumento basado en la conciencia universal. La creencia de Dios, plantea este argumento de la creencia universal, se ha esparcido tanto en la raza humana, aunque esta creencia ha adoptado formas distintas conforme a la época, la cultura, la religión y la geografía del mundo, afirma Gibbon, un erudito y antropólogo, que los antropólogos todos están de acuerdo de que ninguna raza, por primitiva que sea, está privada de la idea de la religión. Y por lo tanto, la idea de Dios, de la religión, existe desde que el ser humano tiene razón de sí mismo. ¿Cómo se originó esta creencia de que existe Dios? Este conocimiento o esta creencia universal no nació necesariamente del razonamiento humano. Es evidente que el mismo Dios que hizo el universo y la naturaleza con su hermosura y belleza, también hizo al hombre capaz de conocer a Dios y capaz de comunicarse con él. Este se llama argumento basado en la creencia universal. Todos los hombres, todas las razas, diferentes épocas, diferentes culturas, todas tienen una característica antropológica común. Y es que en la cultura más primitiva, más antigua, hay noción y conciencia de la existencia de Dios. ¿Quién puso esta noción en el hombre? Esta noción innata en el hombre. Esta noción innata en el hombre es evidencia, amén, de que Dios creó a un hombre capaz de conocer a Dios y comunicarse con él. Ahora viene el tercer argumento, que es un poquito más complicado, y es de un filósofo y también de un sociólogo, que es, amén, René Descartes, el padre de la sociología moderna. Muchos no sabían que Descartes, el creador también del método cartesiano, este famoso científico, era también cristiano. Y René Descartes, del 1596, o sea, de una época posterior a la Reforma Protestante del siglo XVII, padre del método cartesiano y padre de la sociología moderna, afirmó que el hombre necesita saber que Dios existe, y esa es la base de su famosa afirmación, cogito ergo sum. Cogito ergo sum es la frase que acuñó René Descartes, que significa pienso, luego existo. Amén. Elemento esencial del razonamiento occidental moderno, amén, el cual establece que si duda es porque existe. Si no dudas, no existe. En resumen, que el hombre existe es porque Dios existe, plantea Tomás de Aquino. Plantea René Descartes. Y René Descartes afirma, y para no dudar de la existencia de los objetos materiales, no dudar de la existencia de los animales, de las plantas, no habría más remedio que confiar en la existencia de Dios,
un ser infinitamente perfecto, fiel y bondadoso. O sea, que para no dudar de que todo existe, tenemos necesariamente que confiar en que Dios existe y que Él es real. Argumento de Descartes, ¿cuáles fueron? Vamos a resumirlo. Descartes dijo, ¿existe Dios en realidad o Dios es un producto de nuestra mente como muchos afirman? Y para demostrar, por lo tanto, de la existencia de Dios es real, utilizó tres argumentos ontológicos. Número uno, él afirma, la idea de Dios que está en nosotros demuestra la existencia de Dios. Óigase, repito, la idea de Dios que está en nosotros demuestra la existencia de Dios. La idea de un ser infinitamente perfecto tiene una realidad objetiva. Una cosa es la realidad, amén, que es lo que existe, y otra es la imagen, amén, que la imagen es la idea de eso que existe. Y si yo tengo la imagen de que eso existe, es porque eso existe, o de lo contrario, no tuviese esa imagen en mí. La realidad objetiva, por lo tanto, representa o significa la existencia de ese hecho objetivo. Y por eso René Descartes afirma, la idea de un ser infinitamente perfecto tiene en nuestra mente una realidad objetiva, pero esa realidad objetiva no puede proceder de mí, pues yo soy imperfecto. Luego tiene que proceder de un ser infinitamente perfecto, porque al ser yo imperfecto, no puedo pensar en aquel Dios que es perfecto, a un Dios que es infinito, porque esa realidad, amén, no estaría en mí. Es decir, la idea de Dios que está en nosotros demuestra que existe Dios, dice René Descartes. La realidad objetiva de Dios es prueba de que Dios existe. Pues si Dios no existiría, nosotros, ningún ser humano, tuviera una idea de Dios. Porque entonces, si Dios no existe, no hay idea de que eso existe. Número 2. Toda existencia pertenece a la existencia de Dios, planteó, amén, René Descartes. Existe el yo, sustancia pensante, que es el hombre, pero el yo que se reconoce imperfecto no puede haber dado el ser ni conservarlo, no pudo haber creado a él mismo. Luego tiene que haber sido creado y es conservado por el ser infinitamente perfecto que es Dios. Eso plantea en la segunda planteamiento René Descartes. Toda existencia pertenece a la existencia de Dios. Y la tercera es la intuición que todos tenemos de Dios demuestra su existencia. Lo que claramente y distintivamente percibimos que pertenece a Dios puede predicarse con verdad de ella, pero una vez investigado cuidadosamente lo que es, clara y distintivamente concebimos que la existencia pertenece a su naturaleza verdadera e inmutable. Luego podemos afirmar que en verdad Dios existe. Son los planteamientos de Tomás de Aquino, de René Descartes. Por lo tanto, vamos a resumir los tres planteamientos de René Descartes. La idea de que Dios existe, está en nosotros, demuestra la existencia de Dios. Es una realidad objetiva que corresponde a algo que es real. Número 2, toda existencia pertenece a la existencia de Dios. Existe el yo, sustancia pensante, pero el yo que se reconoce imperfecto no puede haberse creado el mismo ni conservar su existencia, y por lo tanto tuvo que ser creado y conservado por un ser infinitamente perfecto. Y tercero, la intuición que todos tenemos de Dios demuestra su existencia. Lo que clara y distintivamente percibimos como perteneciente a Dios puede predicarse con verdad de ello, que es Dios. Esos son los argumentos de Tomás de Aquino. Ahora, un resumen de la antología de René Descartes es el siguiente. Descartes plantea que el yo pensante, que es el ser humano, es decir, el hombre, no es perfecto. Y en cada hombre hay una idea innata, que existe una sustancia infinita, divina, la cual es Dios. Esta idea no procede de nosotros, pues el hombre es imperfecto. Esta idea de Dios demuestra que Él existe y que Él puso esa idea en nosotros.
Dios es sustancia increada. Piensa y es causa de todos los seres creados. Dios es aquello que existe por sí mismo y no necesita ninguna otra cosa para existir. Dios es sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente y omnipotente, plantea René Descartes. En su ontología o discurso del ser, Descartes necesita demostrar que existe Dios, para lo cual plantea que hay tres tipos de sustancia. Primero, la sustancia infinita, que es Dios, cuyo atributo es la perfección. Segundo, la sustancia pensante, que es el hombre, cuyo atributo es el pensamiento, por lo cual él establece cogito ergo sum, pienso, luego existe, luego existo. Y tercero, la idea o la sustancia objetiva o sustancia extensa, que es el pensamiento, cuyo atributo es la extensión, o sea, la imagen que se refleja de lo que es real. Descartes llega a la siguiente conclusión. La idea de Dios es innata en cada ser humano. Número uno. Dos, Dios puso en el hombre esta idea. Y número tres, por tanto, Dios existe. Premisa menor. La idea de Dios es innata. Eso se llama silogismo. Un silogismo es una composición lógica compuesta por tres argumentos. Una premisa mayor, un menor, una premisa mayor, amén, y una conclusión. Y en ese silogismo de René Descartes, que es el padre del método cartesiano que estamos aplicando en este momento, planteamos una premisa menor. La idea de Dios es innata en cada ser humano. Premisa mayor, Dios puso en el hombre esta idea. Y conclusión, por lo tanto, Dios existe, Dios es real. Y de esta forma, René Descartes demostraba la existencia de Dios como algo real. El cuarto argumento ontológico es el argumento moral. Él afirma que el hombre posee una naturaleza moral, una conciencia regulada por conceptos del bien y del mal que están en él. Y ese concepto de lo moral, amén, es un concepto de una moral absoluta que está por encima de cada ley. No importa en qué país usted viva, amén, la conciencia del bien y el mal está en cada ser humano. El gran filósofo alemán Immanuel Kant expresó: dos cosas me llenan de asombro: los cielos tachonados de estrellas sobre mí y la ley moral que está dentro de mí. ¿De dónde viene esta conciencia moral? No vienen de la razón humana, sino que fue colocada en él por el mismo que diseñó el mundo y el mismo que diseñó el universo con su belleza y llena de propósito. Un gran legislador, un juez justo que creó los conceptos del bien y el mal y los colocó en el hombre como una ley moral para que éste pueda tener un nivel de conducta superior a la de los animales. Y esa es la gran razón. ¿Dónde está la imagen de Dios en el hombre? En esa conciencia moral. Amén. En ese conocimiento intuitivo acerca de la existencia de Dios. En esa capacidad que tiene el ser humano de comunicarse con Dios. Lógicamente que estamos hablando en este momento de lo que es el argumento ontológico, amén, planteamiento de René Descartes, el padre del método cartesiano y el padre de la sociología moderna. ¿Existe Dios? Argumento histórico. ¿Qué plantea este argumento? Esta prueba es una extensión de la soberanía de Dios sobre los pueblos, su gobierno moral en el mundo, lo cual se hace evidente en la historia de las naciones. La marcha de los acontecimientos en la historia nos proporcionan prueba de que existe una fuerza que nos rige a todo y que conduce la historia hacia un propósito. Nada en la historia ocurre al azar o por accidente. Hay un propósito. Dios dirige la historia. La Biblia, por lo tanto, nos muestra cómo Dios interviene en los asuntos del hombre y juzga a las naciones. La Biblia declara que Dios pone y quita gobernante. Lo vemos en Daniel capítulo 2, verso 21. En efecto,
Dios levanta imperios, pero también borra imperio de la faz de la tierra. El imperio romano, amén, más de 1300 años de existencia y de repente llega a su fin. El Sacro Imperio Romano Germánico, que duró 1000 años y de repente llegó a su fin. Y en la historia moderna vemos también las grandes potencias mundiales que tienen su tiempo y de repente llegan a su fin. Dios dirige la historia. El descubrimiento de América, la reforma protestante, estos acontecimientos no pasaron por casualidad, sino que Dios dirige el destino del ser humano. Por lo tanto, ese mismo Dios que en su soberanía dirige el mundo, dirige la historia, también ha establecido un día en que juzgará a todas las naciones en su venida, conforme lo declara Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. ¿Existe Dios? Mire a Dios en la historia. Los acontecimientos históricos demuestran que nada pasa por casualidad. Hay un propósito en cada acontecimiento. Amén. Hubo un propósito en el 9/11. A pesar de que sea doloroso, es cierto. Hubo un propósito en el descubrimiento de América. Hubo un propósito, amén, en este virus que se ha extendido por el mundo. No lo vemos ahora, pero luego veremos ese propósito y cómo se cumplen los propósitos de Dios a través de la historia, porque nada en la historia pasa por casualidad, sino que Dios tiene el control del destino de los seres humanos. En Daniel capítulo 2 vemos cómo Daniel tiene un sueño y en su sueño vio una gran imagen. Y en esta gran imagen tenía la cabeza de oro, tenía los hombros y el pecho de bronce, amén, tenía de plata, luego tenía el vientre de bronce y tenía también las piernas de hierro y los pies los tenía de hierro y barro cocido. Y Daniel, pensando en lo que había visto, amén, le pide al Señor interpretación. ¿Y qué le dice Dios? Babilonia es esa cabeza de oro, pero después de este imperio vendrán otros imperios, los medos y los persas, que representan los hombros, amén, los hombros y el pecho de plata. Vendrá después de este otro imperio, el imperio griego, representado por el vientre de bronce. Y después de esto vendrá un imperio dividido. Y asimismo se dividió imperio romano de occidente, imperio romano de oriente, las dos piernas. Y este imperio será grande. Y en los días de este imperio se va a levantar una consolidación de 10 naciones. Y habla de la última forma de imperio mundial, que es el imperio anticristo, que será hierro mezclado con barro cocido. Y en los días de estas 10 naciones, dice, se levantará una piedra lanzada no con mano humano, que dará la estatua y la desmenuzará. O sea, Dios está prediciendo con una exactitud asombrosa los imperios mundiales que se iban a levantar. Amén. Y aún nos predijo enormemente el surgimiento de ese imperio conocido como el anticristo. Amén. Por lo tanto, ineludiblemente, la historia me demuestra que Dios existe y que Dios interviene en ese proceso histórico. Alabado el nombre del Señor. Cómo el pueblo de Israel fue formado, cómo entró la tierra palestina, amén, cómo conquistó a tantas naciones poderosas que ni el propio rey de egipcio pudo conquistar al Medio Oriente, y sin embargo los israelitas, siendo menos poderosos, estando más indefensos, pudieron penetrar en ese Medio Oriente. Alabado el nombre del Señor. Dios tiene el control de la historia y este es el argumento histórico. En conclusión de este tema complejo, medio filosófico, medio complicado, medio científico, amén, teológico, amén, sobre todo teológico, que nos presenta los argumentos de Dios, debemos concluir de la siguiente forma. Hay dos clases de argumentos por medio de los cuales podemos demostrar la existencia de Dios. Los argumentos cosmológicos, que buscan probar que si algo existe es porque Dios existe. El cual dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Se llaman argumentos cosmológicos. Argumentos de Anselmo,
amén, argumento de Tomás de Aquino, un grupo de autores que han presentado argumentos con respecto al cosmos. El argumento de Tomás de Aquino, el argumento del movimiento, argumento de la causa y el efecto, argumento de lo contingente, cuánto hemos visto. Amén. Argumentos cosmológicos. Los argumentos ontológicos que buscan demostrar que la idea innata de Dios, así como la conciencia moral universal que el hombre tiene en sí mismo, son pruebas de que Dios existe y que es real y que Él puso esa idea innata y esa ley moral dentro de nosotros mismos. Las pruebas de la existencia de Dios no son contrarias a las Escrituras, sino que se apoyan en ella y la consideran como el medio más importante de la revelación de Dios, y por eso la llamamos revelación especial. Por lo tanto, las Escrituras jamás pueden ser sustituidas por medio de pruebas racionales, pues la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, conforme lo establece Romanos capítulo 10, verso 17. Pero es también del todo cierto que hay una estrecha relación entre la fe y la razón. Las pruebas racionales nos conducen a la fe, y de igual forma la fe amplía la razón y el conocimiento a una dimensión que de otra forma el hombre jamás podía haberla alcanzado. Por lo tanto, estas pruebas objetivas, estas pruebas lógicas de la existencia de Dios tienen un claro propósito: por medio de la razón, fortalecer la fe de aquellos que dudan y traer al conocimiento de Dios a aquellos que se oponen a la verdad, tal como expresa el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, cuando nos impele y nos dice: derribad argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llévenlo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para nosotros hacer una apología seria, una apología bíblica acerca de la existencia de Dios verdadero y Dios irreal. Conozco que hace falta tiempo. Conozco que son puntos que tenemos que llevarlo de manera al paso para poder asimilarlo con plenitud. Amén. Pero ahí está. Está grabado, lo vamos a compartir en esta página, luego lo compartiremos en la página personal nuestra para que todos los tengan y puedan estudiarlo durante la semana, y sobre todo que podamos hacer la evaluación de este curso. Y esta es la primera unidad, amén, que es acerca de la existencia de Dios y pruebas de la existencia de Él, amén. Y estas son las preguntas que usted tiene que contestar, la evaluación. Pregunta número 1 que debemos contestar: ¿cuáles dos tipos de argumentos podemos usar para probar la existencia de Dios? Amén. ¿Cuáles dos tipos de argumentos podemos usar para probar la existencia de Dios? Es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿qué se proponen los argumentos cosmológicos? ¿Qué se proponen los argumentos cosmológicos? Y tercera pregunta: ¿qué buscan demostrar los argumentos ontológicos? Son tres preguntitas. Con estas tres preguntas que usted conteste y nos haga llegar, ya usted está calificado para obtener el diplomado totalmente gratuito, porque está demostrando que ha escuchado este video y por lo tanto que ha estudiado su contenido. Y repetimos las preguntas. Primera pregunta: ¿cuáles dos tipos de argumentos podemos usar para probar o demostrar la existencia de Dios? Número 2, ¿qué se proponen los argumentos cosmológicos? Y número 3, ¿qué buscan demostrar los argumentos ontológicos? La puede enviar la respuesta al correo electrónico de Universidad Teológica Shalom 01@gmail.com. Repito, Universidad Teológica Shalom, todo junto en minúscula, Universidad Teológica Shalom 01@gmail.com. Pero también lo puede enviar por mensaje de texto en la página de la universidad, donde dice enviar un mensaje. Usted escribe su respuesta con su nombre y nos la hace llegar. Pero sobre todo, tan pronto termine este video, yo voy a publicar un enlace para que usted le dé a ese enlace y llene y rellene solamente el cuestionario que va a aparecer
con estas tres preguntas. Así que tenemos tres formas de contestarla, para los que pueden a través del internet, a través de correo electrónico o a través también de mensajes de texto. Y las preguntas son: ¿cuáles son los dos tipos de argumentos que podemos usar para probar la existencia de Dios? Número 1. 2. ¿Qué se proponen los argumentos cosmológicos? Y 3. ¿Qué buscan demostrar los argumentos ontológicos? Correo electrónico en la universidad es Universidad Teológica Shalom 01@gmail.com. Amén. Y también, amén, pueden, pues, el enlace que en breve se estará publicando. Tan pronto recibamos esta comunicación de parte suya, usted estará calificando para este curso, este diplomado de apologética cristiana. Recordemos, el primer tema de hoy fue la existencia de Dios. ¿Puede ser, pues, existe Dios? ¿Podemos probar su existencia? Y ahí está la respuesta. El próximo lunes es sobre las escrituras. ¿Por qué creo en la Biblia? Veracidad de la inspiración. Veracidad de la inspiración. ¿Y qué significa la palabra inerrancia de las escrituras? Así que tenemos que dar un fundamento a la Biblia. Y aquel que dice que no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres, usted debe tener respuesta no solamente para esa, sino para demostrar con pruebas científicas fehacientes de que la Biblia es real, es confiable, es creíble. Amén, debido a los manuscritos antiguos que tenemos en la actualidad. Esta es la clase para el próximo lunes, así que espero que todos puedan estudiar esta lección de hoy y que también puedan estar con nosotros el próximo lunes a esta misma hora por este medio de la página Universidad Teológica Shalom. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un gran placer poder compartir con ustedes el estudio de esta noche. Amén. Y espero en Dios que todos puedan completar su diplomado de apologética cristiana. Bendiciones y que el Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes y les bendiga grandemente. Amén y amén.